Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Roberto Marcallé Abreu sobre su novela Esquivos Rostros de Mujer. Roberto Marcallé Abreu, Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana 2015. Es autor de más de 20 obras, principalmente de novelas en las que, de acuerdo al poeta, ensayista y novelista Giovanni Di Pietro, ha ido erigiendo un mural del amargo derrotero de su país que puede ser cualquier lugar en los últimos 50 años. Es ganador de diversos galardones, tanto en novela como cuento y ensayo. Se le considera en República Dominicana como uno de los novelistas fundamentales. Su labor no ha mermado tras haber recibido el más alto galardón de nuestras letras. Entre sus últimas publicaciones viene a bien citar Las calles enemigas, La manipulación de los espejos, En la oscuridad de la habitación, Bruma de gente inhóspita y Esquivos rostros de mujer. Todas ellas obras elogiadas por la crítica y ganadoras de diversos concursos literarios. Amigos de la Tertulia Literaria Papel Maché, tenemos el honor y el placer de dar la bienvenida a este espacio al maestro Roberto Marcallé Abreu, quien es embajador dominicano en Nicaragua y ganador del Premio Nacional de Literatura 2015. Quiero decirle, maestro, que para nosotros es un placer y un honor tenerle en este espacio. Y es la primera vez que tenemos un embajador y un ganador de un Premio Nacional de Literatura aquí. O sea que doblemente complacido con su presencia. ¿Cómo se siente usted? Muchísimas gracias, Edward. Muy gentil de tu parte. ¿Cómo fueron sus inicios, maestro, en la literatura? O sea, ¿cuándo usted descubrió su vocación como creador de literatura? Bueno, ya yo he hablado en relación al tema en más de una ocasión. Yo era un niño, yo vivía en un barrio de la parte norte de la ciudad de Santo Domingo llamado Villa Juana. Mi papá era comerciante, mi mamá también era comerciante. Yo estaba inscrito en el colegio San Juan Bosco, que era el colegio más cercano que quedaba de nuestra casa, que vivíamos en la calle Marguadón. Entonces, por circunstancias que no voy a repetir aquí en este caso, nuestros padres, quizá para protegernos de los eventos que tenían lugar en esos entonces y también de nuestras propias actitudes, nos limitaron muchísimo la salida a la calle. Yo empecé a descubrir mi propia casa y encontré que mi padre, que era un hombre, un campesino, que se había pasado la vida entera trabajando agricultura y posteriormente se dedicó al comercio, tenía una habitación a la que prácticamente nadie podía entrar, era casi inaccesible. Tenía una habitación en la que tenía cientos, quizás miles de libros. Entre ellos estaban los clásicos, todos los clásicos, principalmente los clásicos españoles, porque muchos de los clásicos ingleses y franceses para esos entonces, y algunos de los rusos, que también estaba Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol. Para mí fue una sorpresa encontrar esa cantidad tan grande de libros, tan bien organizados en sus estantes con sus puertas de cristal y eso. E indagando, supe posteriormente que mi padre pertenecía a una asociación de comerciantes detallistas que tenía su local en la Emilio Prudón, la Jacinto de la Concha era, entre la Avenida México
y la José Martí. La José Martí no, la Avenida México y la 27 de febrero. También la calle París, le decían. Entonces mi padre, que era un campesino, pero que era una persona que tenía una letra casi perfecta, y era una persona muy hábil, sumando y eso, y hablando y expresándose. Se había inscrito en esa asociación de detallistas y algunos de sus compañeros le habían dicho a él que si él mejoraba sus niveles de cultura, podría llegar muy lejos en esa entidad, porque él era una persona que no había pasado de segundo de primaria, pero que le hacía falta ese don, ese conocimiento, esa forma, esas maneras de conducirse en ambientes de esa naturaleza que él no la conocía. Entonces, cuando a él le dijeron eso, que él tenía fallas y que esas fallas le impedían ascender a nivel tanto de esa entidad comercial como de la sociedad misma, él se presentó en la principal librería que había en la República Dominicana en esos entonces, que era la librería Mengual, que estaba en la calle El Conde. Y fue y le preguntó al dependiente o al propietario que él quería tener acceso a algunos libros para él elevar sus niveles culturales y que si él le podía aconsejar. Ese señor le aconsejó libros de conversación, libros de literatura, libros de especialidades médicas y de la vida común y corriente de todos los seres humanos. Y él le dijo que más o menos cuántos libros él le sugería comprar, que el dependiente o el propietario le dijo que comprara 10, 15, 20 libros. En esa ocasión mi papá compró más de 200 libros. Prácticamente dejó vacía la librería, porque volvió otra vez, y él creó su propia biblioteca y se fajó a leer, a estudiar, a releer, a preguntarle a algunos amigos cosas que él no lograba entender. Y fue cultivando, por así decirlo, una cultura propia que en definitiva le permitió ascender bastante socialmente, porque lo comenzaron a mirar, comenzaron a ver como una persona que ya se podía conducir en términos sociales y en términos de empresario y en términos de gremialista de empresarios de una forma distinta. Entonces yo descubrí esos libros. Era una etapa en la que yo prácticamente salía muy poco de la casa. Los hijos, éramos 5 hermanos. Principalmente íbamos al colegio y volvíamos a la casa. Él no quería que estuviéramos mucho en la calle. Yo descubrí esos libros y un día me encontré con un libro llamado Dueño del Mundo, de Julio Verne. Comencé a estudiarlo y me interesó. Realmente el libro prácticamente me asaltó la conciencia, porque no pude dejar de leerlo sino hasta el final. Luego seguí tocando otros libros que me interesaban al principio, por ejemplo los libros de Alejandro Dumas, los libros de Víctor Hugo, las historias de Gogol, sin lugar a duda la de Dostoyevsky, del mismo Tolstoy, y me fui apasionando por las letras como hasta ahora. Esa es una pasión que nunca me ha dejado. Entonces hay un paso muy corto entre el lector y ese anhelo de proyectar a través de las letras tus sentimientos, tus ideas, tu vida. Yo iba todos los días al Colegio Loyola, vivíamos en la Marco, iba caminando hasta el Colegio Loyola, tenemos que pasar a través de la voz dominicana, la Avenida San Martín, llegábamos al barrio Don Bosco, ahí estaba el colegio. Y nosotros teníamos 2 tandas, una era de 8 a 12 y otra de 2 a 6. Al mediodía, cuando volvíamos a la casa caminando, para ir a comer y cambiarlo de ropa, bañar y volver al colegio, yo empecé a notar unas señoras que iban caminando por las aceras. Eran señoras muy pobres, iban muy mal vestidas. Todas ellas llevaban un trapo envuelto en la cabeza y arriba una lata. Ellas nos miraban a nosotros al principio como con cierto temor,
porque nosotros éramos las personas que acomodadas de esos entonces, éramos niñitos que estábamos bien vestidos, con uniforme, nuestros libros, nuestros bultos, y ellas se veían terriblemente pobres y terriblemente abandonadas. A mí, sin embargo, me atrajo esa presencia. Yo le sonreía, le preguntaba cómo se llamaba, quiénes eran. Después descubrí, por lo que me dijo una de ellas, que eran esas señoras a las que la madre de Trujillo le obsequiaba comida al mediodía. En el Palacio Nacional, en esos entonces, la madre de Trujillo le regalaba a las personas pobres latas de comida. Y esas señoras iban todos los días a buscar esa comida que le obsequiaba esa señora. Y no puedo negarle a ustedes que a mí me dio una profunda pena y mucha tristeza saber eso. Casi me hice amigo de esa señora, me saludaban, me ponían la mano por la cabeza, le veía la alegría a ella porque los otros compañeros del barrio que íbamos al Don Boco juntos, no se le acercaban. Inclusive los padres de ellos le decían que se mantuvieran lejos de esa persona, porque muchos de ellos estaban enfermos, muchos de ellos tenían pájaros, lo podían enfermar, etcétera. Yo no. Y viendo a esas personas y oyéndolas hablar, y hasta contándome sus historias de dónde vivían, a mí eso me llegó hasta lo más profundo de mi corazón. Y sentí la necesidad de escribir sobre eso. Y ahí nació el Roberto Marcallá Abreu escritor. Nos acompaña en el panel en el día de hoy el amigo periodista, politólogo y escritor Rafael Santos, a quien le damos la más formal bienvenida a este panel, y nos va a acompañar en todo el curso del conversatorio que sostendremos con el maestro Marcallá Abreu. Así que bienvenido, Rafael, y cualquier cosa que quiera preguntar, este espacio es tuyo. Sí. Escuchando a Roberto, Edward, por demás, todos ustedes saben que es mi escritor preferido. Roberto tiene un magnetismo increíble porque él escribe sobre mí. Cuando yo digo que escribe sobre mí, es porque él escribe sobre el pueblo dominicano, sobre la costumbre, sobre la idiosincrasia misma del pueblo. Fíjate una cosa, Edward. Cuando Roberto hacía su narración de cómo fueron sus inicios, que por cierto me gustaría saber cuál fue su primera obra, su primer texto literario, que me la conteste ahorita. Recuerdo esa mañana que yo no tenía nada que hacer y agarré un libro de Fiume Gómez de Michel, y en la página 374 hay un licuento titulado Ahora que vuelvo Tom, de René de Rico y Bermúdez. Ese cuento me atrapó de una manera increíble, hasta el extremo que de ahí nació un cuento titulado, yo no sabía lo que era un cuento, escribir cuentos ni nada, pero me puse a escribir los recuerdos del capitán. En la tarde, recuerdo como ahora, te estoy hablando del año 85, en la tarde, fui a la biblioteca a hacer una tarea, y en la estantería de libros, encontré un título que me llamó poderosamente la atención, y fue una novela que yo la leí y jamás en la vida me he podido despegar de ella. Espera de penumbra en el viejo bar. Una novela que es exquisita. No sé si tú la has leído, Edward. Una novela que es exquisita. Con decirte que cada cierto tiempo tengo que leerla. Es como una necesidad. Como algo que te no solamente que te atrae, sino que te atrapa, te agarra y te sumerge y no te vuelve a soltar. Mírala ahí donde está. Y no te vuelve a soltar más en la vida. Ahí conocí yo a Roberto Marcallé Abreu. Recuerdo, Roberto, que esa novela la leí, la comencé a leer a las 4 de la tarde. Y a las 7 y pico de la noche, doña Rosa, recuerdo que me dijo, Rafael, ya tenemos que cerrar la biblioteca. Y dije, doña Risa, denme un tantito, espérese. Y la terminé próximo a las 8 de la noche. Siempre recuerdo eso. Entonces, a partir de ahí uno conoce a Roberto Marcallé Abreu. Roberto, dos preguntas para ti, para iniciar. Ya te hice la primera. ¿Cuál fue tu primer texto? ¿Cuál fue tu primer cuento?
Y si es difícil pasar de periodista a escritor o de escritor a periodista, si tú estás narrando en cada una de tus novelas esas vivencias que tú viviste siendo periodista del Nacional, quisiera que tú me contestaras esas dos preguntas. Ahorita vienen otras, en otra intervención. Bueno, Rafael, las preguntas tuyas nunca no son fáciles porque tú eres un periodista de vieja data y tiene esa curiosidad en las interrogaciones que tú haces. El periodista, yo siempre le he dicho, tiene la gran ventaja de vivir de forma directa las situaciones, la violencia, los conflictos, los problemas de lo que calificamos como la cotidianidad. Esas experiencias que uno vive de forma directa en el trabajo periodístico pueden ser o son la materia prima determinante para la elaboración eventualmente de tus textos. Porque vivir directamente, bueno, le voy a contar una historia, aunque interrumpa el curso de mi conversación. Yo estaba en una ocasión, tenía 3 días o 4 días, una semana trabajando en el Nacional de ahora. Entonces el director, el jefe de redacción, el jefe de redacción que era Ramón Arreyes, lo llamaron a alguien y le dijo que acababa de ocurrir un atraco, un asalto, a unas cuantas esquinas de ahí, muy cerca del periódico. Y él no llamó un chofer y dijo: lleva a Roberto y a un fotógrafo a tal sitio porque acaban de atracar un negocio. Efectivamente, nosotros salimos para allá en el vehículo muy rápidamente. Y cuando íbamos llegando al sitio la dirección que se nos había dado, nos encontramos con que venía un vehículo a alta velocidad, un vehículo de esos, un Chevrolet bastante grande, y que dobló frente a nosotros, muy cerca de nosotros, de una forma muy osada, y detrás venía otro vehículo, un vehículo militar, porque cerca de donde había tenido lugar el evento estaba la intendencia a finales de la calle Ortega y Gasset, que ahora mismo es un proyecto de viviendas, pero antes era un fortín del ejército y de las Fuerzas Armadas, y había muchos militares, vehículos militares ahí, etc. Entonces parece que cuando se produjo el asalto, hubo disparos. Cerca de ahí iba ese señor en un vehículo abierto atrás, un militar. Y al ver lo que estaba pasando, lo siguió. Y llegando a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, que está en plena parte norte de la ciudad, el vehículo se detuvo y de él salieron 2 hombres disparándole al militar que lo estaba siguiendo de cerca. Señores, y por primera vez en mi vida, por así decirlo, ese señor militar sacó su arma, un arma larga, y le hizo un solo disparo a uno de los tipos que le estaban disparando a él. Le dio un tiro en la frente, le levantó parte del cuero cabelludo. Yo recuerdo como ahora que ver la presencia así de una muerte de un ser humano a mí me conmocionó profundamente. Pero otro de los periodistas que iba con nosotros, yo recuerdo que conmigo iba cerca de mí un escritor y cineasta llamado Víctor Hugo de Lancer, si mal no recuerdo, creo que era Víctor Hugo de Lancer. Y Víctor Hugo de Lancer, cuando vio a esa persona en el piso, muerto, se sintió profundamente mal y me dijo: Roberto, qué cosa tan terrible. Lo recuerdo como ahora. Bueno, escúchame el dramatismo, pero el hecho es que la vida periodística te va proporcionando diariamente eventos, te hace conocer personas,
te hace conocer circunstancias, te hace vivir esa vida que no se puede vivir entre cuatro paredes, sino la vida de la calle, la vida de la cotidianidad, la vida de la gente de clase media, la vida de la gente pobre, la vida de las personas que tienen muchos recursos. Y para mí, haber tenido la oportunidad de trabajar en el Nacional de ahora, me proporcionó el espíritu práctico, el conocimiento del ser humano, la capacidad de hacer caracterizaciones, la capacidad de reproducir ambientes, como ustedes pueden descubrir en mis novelas. Todo eso fue gracias al ejercicio periodístico en el que yo incursioné por muchos, pero muchos años. ¿Tu primera obra, Roberto, cuál fue? ¿Tu primer texto? Bueno, en realidad yo no te puedo decir con franqueza, Rafael, porque yo te puedo hablar de mi primer libro publicado, se llamó Las dos muertes de José Inirio. Pero antes de ese libro, que fue un libro de historias, que por cierto ganó el primer premio en un concurso literario del Movimiento Cultural Universitario que había fundado y dirigía Jimmy Sierra. Antes de eso, yo había escrito una novela, varias novelas, y había escrito varios libros de cuentos, y había escrito varios libros de poesía. ¿Sabes? De forma muy rústica, es decir, en una maquinita de esa, de teclado violento, muy escandalosas. La Olivetti. Sí, no, eso, la Olivetti era moderna para esa era la otra. Y yo escribía mis libros y los organizaba como libros, ¿sabes? Lo agrapaba en las esquinas. Primero lo escribía a mano, luego lo pasaba a maquinilla, trataba de que tuvieran columnas justificadas y lo leía con mucho placer, pero yo escribí varios libros en esos entonces que se han perdido con el natural, aunque hay un amigo que creo que tiene varios de ellos, pero me niega que lo tenga y me niega que lo haya leído. Yo sé que él los tiene. Me encanta la vida de barrio que tú proyectas en tu libro, sí, Sábado de Sol después de la lluvia, pero hay un cuento tuyo que a mí siempre me ha saltado como preguntarte, y ahora voy a aprovechar el momento. Volvemos a encontrarnos, señora de Fernández, un cuento magistral. Recuerdo que lo leí en Isla Abierta, sí, que dirigía Manuel Rueda. Yo era desabollador y agarré ese cuento, mira, y lo desmenucé. Ese cuento es anecdótico, y excúsame la palabra. Si es biográfico. Sí, es biográfico. Porque bueno, mira, caramba, es un cuento muy directo, hay un escritor que ha sido muy vilipendiado, muy hasta maldecido, sobre todo por la persona que tiene formación religiosa, que es Vargas Vila, José María Vargas Vila. Vargas Vila decía que sus libros eran producto de lo que él había vivido y de lo que él había visto vivir. Así que en función de lo que decía Vargas Vila, yo te propongo que saques tú tus propias conclusiones. No más preguntas, magistrado. Bien, maestro, ya entrando en materia, hablando específicamente de Esquivos Rostros de Mujer, debo decirle que me encantó la relectura que hice de la novela para preparar este programa. La ambientación, como usted decía ahorita, ahí se nota su impronta periodística, ¿verdad? Su experiencia como periodista, porque usted retrata en sus novelas, así como ha afirmado Giovanni Di Prieto, ¿verdad? El gran crítico que ya lo tenemos adoptado como dominicano, que creo que nació en Italia.
usted ha ido conformando un mosaico de lo que es la realidad social dominicana en sus diferentes obras. Pero particularmente hablando ya de Esquivo Rostro de Mujer, a mí me gustó mucho la caracterización de los personajes. Y quiero preguntarle específicamente cómo fue ese proceso para usted construir esos personajes con que el lector se puede identificar y que son tan profundos, tan tridimensionales. Y específicamente, háblenos de la protagonista, de Victoria Alexandra, cómo fue ese proceso creativo de esos personajes tan interesantes. Sí, tú me has hecho dos preguntas, Eduardo. Una es sobre la caracterización de los personajes y la otra pregunta tiene que ver con Esquivo Rostro de Mujer, los personajes de Esquivo Rostro de Mujer. Bueno, yo debo decir, en honor a la verdad, que yo hice varias carreras universitarias. Yo estuve haciendo ciencias económicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también hice letras, también hice ciencias de la información pública. Durante mi etapa de la ciencia de la información pública y de letras, yo tuve un profesor llamado Alberto Malagón. Alberto Malagón era una persona un tanto extraña por su forma de conducirse, parecía un excéntrico, pero era, yo me atrevo a decir, uno de los hombres más brillantes que ha nacido en esta tierra, que ha que ha germinado nuestra tierra, en nuestro mundo intelectual, en nuestro mundo universitario. El profesor Alberto Malagón, de quien yo hablo con todo el respeto que yo pueda hablar de una persona y de todo el cariño por una persona de tanta calidad humana y de tanta calidad personal y de una formación intelectual realmente fuera de serie. El profesor Alberto Malagón fue profesor nuestro, mío y de muchos otros estudiantes de periodismo. Él nos enseñaba a redactar, a hacer el tipo de noticia que era esa de pirámide invertida, que es una noticia rápida. Pero yo notaba que el profesor Alberto Malagón hacía mucho énfasis en lo que se llama reportaje profundo. Ese reportaje que ustedes pueden leer en los grandes periódicos norteamericanos, el Time, el Post, que pueden leer en los grandes periódicos españoles, en los grandes periódicos italianos, en los grandes periódicos europeos. Sí son reportajes que van más allá. No se trata solamente de la simple noticia del qué, cómo, cuándo, dónde, que se inicia en un punto determinado y luego va descendiendo hasta que termina. Una noticia de 10 párrafos, 15 párrafos, 14 párrafos. No. El reportaje en profundidad es casi literatura. A mi juicio es literatura. Porque la persona, como lo explicaba el profesor Alberto Malagón y como se estila en esos periódicos, es un tipo de reportaje que penetra, va más allá, busca causa, describe seres humanos, describe ambientes, estudia o analiza o desmenuza razones y causas. Y el profesor Alberto Malagón hacía mucho énfasis en la necesidad de que nosotros no nos quedáramos en el simple periodismo de pirámide invertida, sino que fuéramos más allá, que profundizáramos. Y nos decía que esa era la única forma que la vida nos proporcionaba para llegar hasta la verdad, alcanzar la verdad, ir depurando las manipulaciones, las mentiras, las distorsiones, las perversidades propias de la condición humana, hasta llegar a ese terreno relativamente limpio y puro que es el de la verdad, o una aproximación a la verdad. Y él me decía, Alberto, que hablaba mucho conmigo, hacía mucho aparte de la clase, él me decía, me vivía recomendando libros y me vivía prestando y regalando libros. Y Alberto Malagón, en una ocasión, en una oportunidad, me dijo, se apareció en la clase un poco, él siempre llegaba un poco tarde, y me pasó un libro de más de 400 páginas, un libro mimeografiado y grapado en las esquinas. Roberto, sí, yo creo que tú me leas este libro. Yo comencé a leer el libro lo había escrito él, se ha perdido seguramente, porque nunca más he podido localizarlo.
Él decía en ese libro, la esencia de ese libro era que para uno escribir novelas debe conocer al ser humano, debe conocer la condición del ser humano, cómo piensa, cómo vive, cómo sufre, cómo disfruta, cuáles son los sueños, las ilusiones, la esperanza de los seres humanos. Esos elementos, decía Alberto Malagón, son lo que caracterizan al ser humano, a la gente. Cada individuo tiene sus peculiaridades, tiene su personalidad, tiene su carácter. Y para Alberto Malagón, tomar en consideración esos factores, cómo era ese individuo, sus gustos, sus aspiraciones, sus sueños, sus vivencias, era lo que iba lentamente creando esa persona, ese individuo, ese carácter. Él calificaba eso como caracterización y decía que era fundamental, era esencial para poder escribir novelas, saber caracterizar personajes. Es decir, una novela en la que está integrada por una cantidad enorme de personas, ¿sabe? Cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, su forma de hablar, su forma de expresarse, tiene su cultura, tiene su integridad, es un moralista, o es un inmoral, o es un asesino, o es una persona, o es un santo, o es la mejor persona del mundo, o es la peor persona del mundo, tiene los peores vicios o tiene todas las virtudes. Pero para crear ese ser humano había que observarlo, había que penetrar en su interioridad espiritual, conocerlo, escucharlo. Yo tuve la oportunidad en el periodismo de conocer a mucha gente y muchas de esas personas que yo conocí en el trabajo periodístico me permitieron posteriormente caracterizar a muchos de los personajes que aparecen en mis libros. Alberto Malagón decía, se refería mucho a ese criterio de que el género más difícil en la literatura es el cuento. Se comentaba mucho y se decía, hubo una época que se mencionaba a Horacio Quiroga, uno de los grandes cuentistas latinoamericanos. Aquí Bosch, en República Dominicana, Bosch, muchos de los cuentos brillantísimos de René del Risco, de Miguel Afonseca, de Efraín Castillo, de Rubén Echavarría, que son cuentos, muchos de ellos cuentos muy brillantes, excelentes. Pero se comentaba que el cuento era el más difícil de todos los géneros por su limitación de espacio y de tiempo, por su limitación de palabras, porque un cuento no puede pasar de 10, 15, 18, 20 palabras, mientras que los otros géneros tenían la libertad de extenderse hasta 100, 200, 800, 1000 palabras. Por ejemplo, tenemos el caso de Marcel Proust con A la búsqueda del tiempo perdido. 7, 8 tomos que cada uno tiene, qué sé yo, 400, 500, 800 páginas. Hay un crítico literario, no, lo estoy diciendo crítico para disminuirlo, lo disminuyo si le digo crítico porque realmente era un pensador, que es Harold Bloom, norteamericano, que tiene 25, 30, 40, 50 obras, cada una de las cuales tiene 1200, 1500 páginas. Bueno, yo lo que quería decirle en esencia era que Alberto Malagón decía que para él el género de mayor dificultad para los escritores era la novela. Y decía que era la novela por dos razones fundamentales. Primero, la caracterización. En el cuento lo fundamental es el hecho, mientras que en la novela lo importante es la creación de personajes. Es decir, la caracterización, crear seres humanos vivos o palpables, con los que tú puedas conversar, discutir, con los que tú te puedas sentir a gusto o a disgusto. Personas que te inspiren todo el amor del mundo y también el deseo de ahorcarlos. Entonces Alberto Malagón, lo que me acababa de entregar, cuando me entregó aquel tomo, para ir al principio de la historia, era un manual que él había elaborado para caracterizar personajes. Tenía 400, 500 páginas, escrito a un espacio con una letra pequeñísima. Alberto Malagón decía que el novelista debía aprender a caracterizar personajes. Entonces, él había escrito algo sobre eso, esas 400, 500 páginas, y ahí él hablaba de cómo era la niñez de esa persona, de cómo eran sus padres,
de cómo eran sus amigos, de cómo eran los ambientes donde él se crió, la escuela, sus compañeros, sus maestros, los hechos vivenciales que lo habían afectado durante a todo lo largo de su vida. Decía que inclusive una persona debía conocer todo eso o una buena cantidad de esos elementos, aunque en su novela solamente fuera a utilizar el 5% de eso. Pero ese 5% te iba a dar un ser humano real y vivo cuando ese individuo, cuando hablaba, cuando conversaba, cuando discutía, cuando se violentaba, cuando comía, cuando caminaba por la calle, cuando amaba a alguien u odiaba a alguien. Porque como los seres humanos son una suma de tantos factores diversos, él decía que para uno crear una novela real debía aprender a caracterizar los personajes. Y para caracterizar los personajes había que conocerlos muy a fondo durante muchos estadios de su vida. Entonces, en esencia, si la pregunta iba encaminada a eso, lo que quiero decir, esos personajes, yo he conocido mucha gente. El trabajo periodístico me ha ayudado muchísimo a eso. He sido una persona que ya he vivido bastante. Y me ha permitido, he leído bastante también. Todo eso me ha permitido ir creando y conformando personajes que posteriormente, disfrazados o no disfrazados, aparecen en los 25, 30, 35 libros que yo le he entregado a ustedes. Y ya específicamente en esta novela de Victoria Alexandra, tengo entendido que usted se inspiró en alguien que de la vida real, ¿verdad? Una persona real. Ya hablando de esta novela de Esquivo Rostro de Mujer. Bueno, sí. A mí de esa novela me interesan dos personajes fundamentalmente. El primero es el que se llama Rogelio y el segundo es Victoria Alexandra, que es la figura esencial, fundamental de la novela. Ese personaje, Rogelio, fíjense, es un simple estudiante universitario de Derecho, pero un día recibe una invitación a visitar a alguien, persona que quiere conocerlo, y él, incentivado o estimulado por la curiosidad, va a un sitio, hay una serie de edificios, en una avenida, de las grandes avenidas de Santo Domingo. Sube por un ascensor, se pone sus mejores ropas, por supuesto. Sube por un ascensor y llega a un piso muy alto y lo está esperando una muchacha, una chica bonita, agradable, que está sentada en un pequeño escritorio, en un ambiente muy corriente. Y cuando él llega, ella le pregunta su nombre, lo da, se aguarda un momento. Ella entra por una puerta muy amplia, la cierra detrás de ella, sale y le dice que por favor que pase. Y cuando él entra ahí, se encuentra con una suite, una oficina gigantesca. 2 o 3 personas sentados en lugares frente a escritorios muy vistosos, personas muy bien vestidas, una mujer, especialmente una mujer y un hombre, muy impresionantes. Y le invitan a pasar, venga acá, que se sienta con ellos. Y esas personas comienzan a decirle a él que ellos tienen mucho tiempo observándolo, que la vida, tal y como la concibe la mayoría de las personas, no es real, que la real vida está inscrita en un contexto totalmente diferente. Es diferente a lo que la mayor parte de la gente percibe. Le dice, mira, nosotros tenemos mucho tiempo observándolo a usted, cómo usted se desenvuelve, las calificaciones que usted saca. Nosotros tenemos aquí, mire, exámenes suyos y la forma en que usted ha sabido crear, que no se ha limitado a dar simples respuestas a las preguntas, sino que usted ha creado, usted ha creado y recreado en torno a una realidad que la mayor parte de sus compañeros se limitaban a reducirla a 4 o 5 líneas y sin embargo usted prefería seguirse extendiendo. Y en esas extensiones usted iba aportando su propia visión del mundo, sus lecturas, sus experiencias vivenciales, la vida de sus padres, todo. Usted, nosotros lo hemos observado detenidamente a diferentes niveles.
y creemos que hay una semilla de triunfador en su persona, porque el mundo no es como la mayor parte de la gente cree, como le dije al principio. Este mundo está dividido entre las personas que triunfan y las personas que son la mayoría, que viven como si fueran, perdón el término, que viven como animales, se dejan conducir, son arrastrados por las circunstancias. Hay dos tipos de personas: esos que crean el destino y que crean la realidad, y esos que se dejan arrastrar por ella o que son utilizados por ella. Esos son carne de cañón, pero usted está encaminado a ser uno de los primeros, uno de los elegidos. El muchacho se siente profundamente asombrado por lo que le acaban de decir. Le dicen que tiene una oportunidad, que no la desaproveche, le dan unos papeles en un folder, y él se ha sentido tan impactado por lo que le han dicho, la elegancia de esa persona, la forma en que ellos se conducen, el ambiente en el que a él le ha correspondido vivir por estar por 45 minutos, una hora, 2 horas, la forma, el respeto que evidenciaban ellos cuando hablaban de su talento y de su capacidad, cosas que ni siquiera él mismo se había dado cuenta. Y sobre todo, se siente impactado por una palabra que le dijeron y le repitieron, una frase. Hace tiempo que nosotros le venimos siguiéndole, le estamos siguiendo, le estamos dando seguimiento, estamos viendo lo que usted hace, el tipo de persona que es, su temperamento, su carácter, su forma de ser. Entonces él desciende del edificio y se monta en un carro y llega a su barrio, que tiene un contraste tremendo con el ambiente que él acaba de dejar. Ahí yo lo describo con lujo de detalle: la pobreza, los autobuses destartalados, los carros públicos, la gente que viste pobremente. Él tenía que ir a la universidad esa tarde, pero decidió irse a su casa. Y cuando él entra a la casa donde él vive, él siente ese ámbito de pobreza, de degradación, de limitaciones. Se sienta en su camastro, que para él comienza a sentir que es un camastro, y se siente profundamente abatido y con muchas contradicciones espirituales. Ese personaje va llenando poco a poco todo un papel fundamental a lo largo de Esquivo Rostro de Mujer. Porque él conocía a una muchacha, una universitaria como él, con la que él tenía una relación amorosa. Esa muchacha tenía una formación radicalmente distinta. Era una persona muy, muy sensible, era una persona que se preocupaba mucho por los desposeídos de la vida, por la gente que vive en las orillas, por las injusticias sociales. Y se fue formando, se hizo una gran maestra, una gran docente. Y a la larga, toda la trama de la novela es la confrontación final que se produce entre esos dos seres caracterizados, como se lo acabo de decir ahora. El individuo que de un momento a otro despierta a otro mundo y opta definitivamente por lo que parece que es la puerta ancha, en contraste con esta muchacha que, aunque socialmente va ascendiendo precisamente por su sensibilidad social, por su liderazgo, por su capacidad y por sus cualidades, en definitiva se produce entre ellos una confrontación, un choque, y esa es la esencia misma de la novela. Roberto, ¿te toca mucho tiempo escribir una novela como Esquivo Rostro de Mujer? Por ejemplo, La manipulación de los espejos, o una de tus principales, de tus novelas. Bueno, todas son mejores para mí, todas son mejores. Por ejemplo, Las calles enemigas. ¿Te toma mucho tiempo escribir una novela así? ¿Y cómo tú agarras la trama? Bueno, son dos preguntas. El tiempo, Rafael, y a ti se lo voy a aconsejar a los escritores, aspirantes escritores, a los nuevos escritores y hasta muchos de los viejos escritores. Señores,
el tiempo no debe importar cuando se está elaborando una obra de arte. Lo que debe importar cuando usted está elaborando una obra de arte es la calidad, es la esencia, es la realización. Yo le hablé a usted hace un rato de lo que se llama caracterización. Elaborar un ser humano en todos sus detalles. Acuérdense, usted puede escribir 200 páginas sobre un individuo y en su novela solamente utilizar 5 páginas de esas o 4 páginas de esas. Pero usted puede estar seguro que el lector acucioso, el lector profundo, el lector serio, se va a dar cuenta en esas 5 páginas que usted escribió que está palpando, que está viviendo, que está coexistiendo con un ser humano igual que él. Real, palpable, vívido, intenso. Sí, el tiempo, Rafael. Hay novelas, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Bruma de gente inhóspita. Ustedes no van a creer, señores, que esa novela yo la escribí más de 12 veces. Y le voy a hacer una historia un tanto dramática, pero real. Después que yo terminé la novela, la tendencia mía es escribir un número de páginas todos los días. Me detengo por 2 días, 3 días, después sigo escribiendo un número de páginas de forma consecutiva. Voy corrigiendo, voy leyendo, voy quitando, voy rehaciendo sobre la marcha. Uno de los métodos que yo utilizo es, yo por ejemplo escribo 30 o 40 páginas. Nunca escribo tantas, 20, 30 páginas. La próxima vez que yo me siento frente a la computadora, yo leo todo lo que escribí la vez anterior y lo corrijo. Si, por ejemplo, la novela, yo llevo 70 páginas escritas. La última vez que me estaba escribiendo, escribí 25 o 30 páginas. Yo leo esas 25 o 30 páginas antes de comenzar a escribir y las corrijo rigurosamente. En eso yo le voy a aconsejar a ustedes y a todos los que aspiran a ser escritores que sean lo más estrictos posible, que no se tengan pena a sí mismos y que no se cansen. Porque para uno lograr una obra de calidad no hay otro camino, que es el corregir. Fíjense, en la novela Bruma de gente inhóspita, cuando yo la terminé, una novela de 400, casi 450 páginas, una novela bastante gruesa. Cuando yo la terminé la novela, lo que yo hago es que yo la guardo por un tiempo. Porque hay un factor fundamental que es desconectarse emocionalmente de tu obra. ¿Por qué razón? Porque es que tú llegas a amar a tu novela, a tu poesía, a tu cuento, como si fueran tus propios hijos. Porque es que son tus hijos. Y tú lo adoras, lo quieres, y lo acaricia, y lo besa, y lo abraza, y lo adora. Lo amas muchísimo, a pesar de que pueden estar llenos de defectos. Entonces, es un paso esencial desconectarse emocionalmente de tu obra. Y la mejor manera es guardarla por un tiempo. Después que tú sientes que estás más o menos desconectado, porque tú, mientras lo estás escribiendo, tú estás enamorado de lo que escribes. Y tú sigues leyendo, y fíjense en cosas tan extrañas. Posiblemente todos nosotros hemos estado enamorados. Y ustedes saben perfectamente que uno cuando está enamorado no ve los defectos de la otra persona. Uno solamente ve las virtudes, uno solamente ve belleza por todas partes. Entonces, después que la reunión, después que el vínculo se consolida y se hace más fuerte, entonces comienzan a aparecer los monstruos por todas partes. Entonces, lo más importante en este asunto es que uno tiene que desconectarse emocionalmente de la novela. Y la mejor forma de desconectarse emocionalmente de la novela es dándole su tiempo. Ya que pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces tú tomas tu novela de nuevo y la comienzas a corregir otra vez. Comienza desde cero. Y te vas a encontrar con que ese libro que tú considerabas que era perfecto no es tan perfecto, sino que está lleno de muchísimos errores y de muchísimas imperfecciones. Entonces tú comienzas tranquilamente a trabajar tu novela y te toma tu tiempo. Señores, el tercer paso, ¿ustedes saben cuál es?
otra vez guardar la novela y desconectarte emocionalmente por segunda o tercera vez de lo último que tú has escrito o de ese trabajo que tú hiciste de corrección. Si no lo haces así, la novela no te va a llevar a ninguna parte. Le voy a contar, acabar de contar la historia de Bruma de Íntimo de Inhóspita. Porque, señores, después que el libro estaba ya compuesto, que el muchacho que me trabaja a mí en la República Dominicana me lo envió, yo comencé a leerlo y no me gustó. Y lo leí entero y me dije a mí mismo, después de reflexionarlo por 3 o 4 días, que la única forma que yo tenía de salvar ese libro era reescribiéndolo casi en su totalidad. Saqué algunas partes, quizá un 25, un 30%, un 35% de esas 400, 500 páginas. Y comencé a trabajar todo lo otro. Y después de varios meses que lo terminé, llamé al muchacho y le dije, por favor, mira, yo le hice estos cambios, no te preocupes por el dinero que yo te voy a pagar tu honorario, lo que vale, pero yo quiero que tú me rehagas este libro ahora en función de esto. Señores, él me lo entregó, me pareció aceptable el libro y lo mandé a imprimir. A mí me llama mi editor y me dice, Roberto, te tengo 10 o 15 libros ya, porque yo sé que tú eres muy enamorado de tu cosa, para que lo vaya viendo, tú sabes, lo que publicamos la otra parte, eran 400, 500, 600 ejemplares. Voy donde él y Soto, que es mi editor, es testigo, puede testimoniarse lo que yo estoy diciendo, se corresponde con los hechos. Yo me llevo 3 o 4 novelas y me siento muy plácidamente en mi casa a leerla. Señores, a mí no me gustó la novela. Llamé a Soto y le dije, Soto, para eso, no te preocupes, yo no corro con los gatos. Para la novela, que no es realmente. Llamo al tipo que me la compone y digo, mira, vamos a trabajar otra vez este asunto, que no se corresponde con lo que yo quiero. A los 2 meses y medio, quizás los 3 meses, otra vez se lo mando al tipo que la compone. La leo completa, la corrijo totalmente y otra vez la envío a un de Soto. Señores, yo leí la novela que me mandó Soto y tampoco me gustó. ¿Ustedes saben qué yo hice? Destruí todos los ejemplares. Reescribí la novela, me tomé 1 año más trabajándola y luego la publiqué. Y entonces, después que la leí, después de la tercera publicación, que yo prácticamente hice mi libro, me sentí más satisfecho. Yo sé que no tenemos más tiempo ya, Edward, te agradezco infinitamente tanto a ti como a Rafael el esfuerzo que ustedes han hecho de seguirme y de haberme escuchado, así como de todas las personas que yo sé que van a ver este programa. Y usted no se puede ir de aquí sin una pregunta que debo hacerle con relación a la novela, de una curiosidad que tengo. Dígame. Sí, ¿usted cree que República Dominicana está preparada para ser gobernada por una mujer? Como aparece en la novela. ¿Estamos preparados como sociedad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que está preparada para ser gobernada por una mujer. Y creo que entre nuestras dirigentes políticas actuales hay varias mujeres que podrían hacer un excelente gobierno. Mientras yo lo puedo decir es que debemos agotar primero la gran capacidad, la gran calidad, el trabajo magnífico que está haciendo el actual presidente de la República, a quien yo felicito de todo corazón, porque estamos descubriendo una realidad de que se llama una nueva República Dominicana con la que yo cada día me siento más. Un gran trabajo está haciendo el presidente. Bien, entonces ya por razones de tiempo, aunque quisiéramos seguir conversando con el maestro, ¿verdad? Y en compañía de Rafael Santos, por lo menos un par de horas más, pero ya la realidad
que nos impone el formato del podcast nos indica que tenemos que concluir, y le agradecemos sobremanera, maestro Roberto Marcalle Abreu, habernos concedido esta hora para hablar de esta novela suya, y queda abierta la invitación para que volvamos a reunirnos en el futuro. Bueno, yo estoy a tus órdenes, todas las veces que tú me requieras, yo diré que estoy presente. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.